Ahora, Vale. Para poder Buenos días, cumplir buenas el noches. tiempo, una weá, Buenas, una vez que te había formateado y no sé qué. ya ahora sí. Buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que la están viendo. Buenas noches a quienes estamos aquí en la clase online. Hoy día vamos a trabajar la clase número 14 de química, o sea, de ciencias naturales de primero y segundo medio C y D, de el segundo trimestre ya. Estamos a Hola, de profe. terminar. Hola, hola, no logré ver quién era. Y vamos a trabajar entonces la clase. La clase 13, como les iba diciendo, hoy día estamos a 5 de agosto. Así que eso, estudiantes, comencemos. Sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, vamos a hacer una pequeño record de la clase pasada. La clase pasada trabajamos en primer instante un poquito la definición de modelos y después les comenté que íbamos a empezar a ver teoría atómica. La teoría atómica era cómo estaban compuestas de qué estaba compuesto todo lo que habíamos estudiado la primera unidad de química. Primero estudiamos cómo cambiaban las sustancias, si los cambios eran físicos, si los cambios eran químicos, cómo se definían estas sustancias, y ahora íbamos a estudiar, suponiendo que tuviésemos un supermicroscopio que nos permitiese ver dentro de esas sustancias cuando están realizando esos cambios. ¿Cómo cambian estas sustancias? ¿Qué pasa dentro de ellos? Y para eso había que entender de qué estaban hechas esas sustancias. Entonces les dije yo que íbamos a contar una historia a lo largo del tiempo de cómo se desarrolló esta historia, cómo se desarrolló esta teoría detrás de qué están hechas las sustancias, que hasta el día que sigue válida hasta el día de hoy y que vamos a ver ya en 2 clases más cómo termina. La teoría atómica entonces comienza, como la gran mayoría de las ideas en Grecia, con una contraposición entre las ideas que tenía Demócrito y tenía Aristóteles. Entonces, teníamos que, por un lado, Aristóteles pensaba, porque él era un filósofo más que un científico. De hecho, eran filósofos, los científicos se llamaron filósofos naturales hasta como en 1800, 1500, si no me equivoco. Ahí el dato histórico se me perdió. Pero inicialmente los filósofos se diferenciaban de los científicos, y esto es importante si lo pueden anotar, en que los filósofos no realizaban experimentos. Ellos solo utilizaban la razón y la lógica para explicarse las cosas. Entonces no iban más allá a indagar y hacerse preguntas. O sea, si hacían preguntas, las respondían a través de la lógica y sus ideas, pero no desarrollaban experimentos para ponerlas a prueba. O no que no sean mentales. Entonces, Aristóteles propone una síntesis de una corriente de pensamiento que era que todas las sustancias estaban compuestas por una mezcla entre 4 elementos, que era el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces, yo ahí les comenté que no era ilógico pensar en ese momento que estábamos compuestos de esos 4 elementos, porque de la tierra emergen los árboles, emergen las plantas, de los lagos se ve emerger los peces. Si bien nosotros ahora sabemos que los peces no están hechos de agua, o sea, no en su totalidad, sino que está compuesto de otros compuestos, en ese tiempo era lógico pensar así. Y Aristóteles tenía esa idea, y esa idea predomina por algo así como 1500, 1900 años, perdura la idea de Aristóteles de los elementos. Por otro lado, Demócrito y Leucipo tenían una idea, ya que yo les conté esta idea de que el Demócrito estaba carreteando, ¿cachai? Estaba ahí en su momento, estaba tomando vinito, porque se tomaba harto vinito en Grecia, sigue tomando harto vinito en el Mediterráneo, y entre esas, ya cuando estaba más pasadito en la copa, bota una jarra, y al quebrar la jarra, como estaba funando el carrete porque estaba botando la jarra, se puso a pensar. Y dijo que, ¿qué pasaría si yo sigo rompiendo esta jarra? Entonces Demócrito en su volada pisa la jarra después de haberla roto y se parte en pedacitos más pequeños. Después de eso, vuelve a pisar la jarra y dice, ¿qué pasa si la sigo rompiendo? O sea, ya no la puedo romper con el pie. Y agarra una piedra y le da de nuevo a los pedacitos pequeños que quedan de jarra. Se dio cuenta que esos pedacitos se hacían cada vez más pequeños.
Luego de que esos pedacitos se hicieron más pequeños, llegó un punto en que ya no los podía seguir rompiendo. Y empezó a pensar, porque los filósofos, como les decía yo, pensaban. Entonces, se puso a pensar y llegó a la conclusión de que em, debería llegar a algún punto en que no se pudiesen generar más rupturas de estos compuestos, ya o estas sustancias. Debería llegar a un punto en que ya no se pueda romper más, un punto indivisible, sin división, a que al que llamo átomo. Recordemos que átomo significa a sin y tomos división. Entonces, no existiría una partícula fundamental en la materia que no se podría seguir rompiendo. Y esa fue la idea de Demócrito, que quedó pisoteada con la idea de los elementos de Aristóteles. Aristóteles decía, no, 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 no. Nosotros en esencia, cuando nosotros, todo lo que nos rodea está compuesto de estos cuatro elementos y en conjunciones de eso. Si tú rasgas hasta el final, vas a encontrar tierra, vas a encontrar fuego, vas a encontrar agua y vas a encontrar aire. Pero no esas partículas locas que tú llamas átomos. Eso vimos en la clase pasada. Dicho esto y haciendo el resumen, vamos a lo que nos convoca a la clase de hoy. La clase de hoy es la clase número 14 y es la clase de teoría atómica número 2. Yo y Michelle no estábamos creativos con los nombres, así que nos disculpan, pero las clases de esta unidad se llaman teoría atómica 1, 2, 3 y 4. Así que vamos en la 2. La clase de hoy tiene como objetivo el mismo objetivo de la clase pasada, que es investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias de la teoría atómica de Dalton y los modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford, Bohr, entre otros. Entonces, como les dije, vamos a trabajarlo un poquito desde la historia, vamos a contar sus anécdotas, vamos a revisar los experimentos que realizaron cada uno de ellos, un par de simulaciones por aquí, para que vean cómo son estas partículas, qué es lo que hay dentro de nosotros, qué hay dentro de las sustancias que nosotros vemos, la mesa, el micrófono, los audífonos, las pantallas, de qué están hechas. Entonces, tuvieron que pasar más de 1700 años, estamos hablando de que pasaron como 1800 años desde que Demócrito tuvo esa idea. Y desde ese tiempo hubo una sucesión de contraposiciones de ideas en los cuales la idea de Aristóteles del elementalismo funcionaba para explicar los fenómenos científicos. Ellos podían explicar la evaporación, podían explicar el crecimiento de los árboles, podían explicar la flotabilidad de los compuestos, de las sustancias, en base a su teoría de los elementos. Pero llegado un momento, la evidencia científica, los experimentos, las observaciones que se estaban haciendo, las mediciones, empezaron a generar problemas entre ellos. Habían científicos que empezaron a decir, oye, a ver, ¿será realmente que estamos hechos por estos compuestos? ¿Y de qué está compuesta el agua? ¿De qué está compuesta la tierra? ¿El aire estará compuesto de otras cosas? Y esas mismas preguntas le llevaron a los científicos y a las científicas a aislar los compuestos que tenían. Entonces se dieron cuenta que la tierra no estaba hecha de tierra, por así decirlo. La tierra no es el fin de eso. Entonces tú puedes ir a hacer un hoyito en la tierra, verla de un color, no sé, por la tierra en... No sé si han ido a las playas de... Hay una playa de arenas negras, si no me equivoco. No me acuerdo la región en estos momentos, no mal con los nombres. Pero tiene arena negra. Y hay otras playas que tiene arena blanca. Entonces, esa misma observación es como, si los dos son tierra, porque una es blanca y la otra es negra. ¿Cuál es la diferencia de esto? Y en ese estudio de buscar la información, de hacer sus experimentos, llegaron a conclusiones que John Dalton presentaría en 1803. Entonces, en 1803, y esto es muy importante estudiar, así que necesito que lo anoten o le saquen pantallazo en caso de que no lo quieran anotar, pero yo les recomiendo anotarlo, son las... Stephanie, cuéntame. Stephanie, Stephanie, uh, Stephanie. No sé si se puede desmutear. Si te quieres desmutear o no te puedes desmutear. Puedes escribir por el chat cualquier cosa también.
Hola. Ah, uh, recuerda que de todas formas la clase se va a subir grabada el día sábado, así que te recomiendo que la revises. Porque si bien esta parte es bien expositiva, lo que sigue no es tan expositivo, vamos a trabajar. Bueno, si quieren trabajar, depende de ustedes también. Vale, como les iba diciendo entonces, estos 5 postulados son los postulados de la teoría atómica, iniciales. Onda, esto es en 1803. En 1803 no se concebía todavía la idea de los átomos. O sea, nosotros no estábamos compuestos por pequeñas partículas, nosotros estábamos compuestos por elementos. Y no había nada más, ni nada menos. Y éramos todo de eso, todito, todito, todito. No era imposible pensar, y los científicos eran ridiculizados cuando pensaban que estábamos compuestos de cositas más pequeñas llamadas átomos. Entonces, Dalton, en base a los resultados experimentales y a las incongruencias entre lo que ellos veían a través de sus experimentos con los modelos que se presentaban en el elementalismo, propone una nueva teoría, la teoría atómica. Y la propone en base a estos 5 postulados. Toda la materia está formada por átomos. Los átomos son partículas diminutas e indivisibles. Los átomos de un elemento son idénticos y poseen igual masa. Los átomos de diferentes elementos se combinan para formar compuestos ordenados. ¿Qué pasa aquí? Analicemos un poquito más detenido esto. Primero comienza con una aseveración universal. Todo está compuesto por átomos. ¿Ya? Después dice que los átomos son partículas diminutas e indivisibles. O sea, lo último a lo que tú puedes llegar, según Dalton, esto es súper importante, subrayenlo ahí, según Dalton, es que las partículas son diminutas e indivisibles. Y no hay nada más después de eso. Hasta ahí llega. No hay nada más chiquitito que el átomo. Entonces, para Dalton, lo más chiquitito en el mundo, en el universo y en todo, era los átomos. Posteriormente, entra aquí lo que yo les hablaba. Cuando Dalton logra aislar elementos, porque la química en ese tiempo se dedicaba a aislar y a producir elementos, o sea, a sintetizar compuestos y elementos, se dio cuenta que habían elementos puros que no se dividían en otros elementos. Como por ejemplo el oro, el sodio también conocía a Dalton, varios metales por aquí y por allá, el carbono. Entonces él dijo, ya, hasta aquí hay un punto en que no cambia. Y esto si no cambia, no puede estar compuesto por algo diferente, o sea, es hasta aquí nomás. Y él basa sus propiedades químicas, sus propiedades físicas, él los denominó como un solo elemento. Entonces, esos elementos puros, como el oro, la plata, o todos los que podemos encontrar en la tabla periódica de los elementos, estarían compuestos por átomos iguales, que serían átomos de ese elemento. Átomos de oro, átomos de cobre, átomos de sodio, átomos de carbono. Y estos átomos tendrían la particularidad de que tienen la misma masa. Después, él propone que los átomos diferentes se combinan para formar los compuestos. Entonces, aquí hay una descripción que es muy importante y que se trabajará, si ustedes siguen estudiando química, o probablemente en cuarto lo veamos. Los átomos se combinan para formar distintos compuestos. Entonces, sustancias compuestas de los mismos elementos, lo voy a anotar en el chat para que no se les olvide. Sustancias compuestas por los mismos átomos son elementos. Y las sustancias compuestas y compuestas por más de un tipo de átomos son compuestos. Compuestos. ¿Ya? Entonces, a eso llegó las relaciones entre más de un átomo de forman compuestos. Entonces, con eso se podría empezar a explicar la distinta cantidad de materiales que existen en base a no 4 elementos, a no en base al agua, al aire, a la tierra
y al fuego, sino que en base a los elementos químicos, él iba a poder explicar toda esta diferencia de sustancias que hay, y que cada uno de esos compuestos vendría de la unión de dos elementos que eran puros, y no de la unión completa, sino de los átomos a nivel atómico, lo más pequeñito de ellos, se iban a ir relacionar y nosotros macroscópicamente íbamos a ver lo que llamamos compuestos. Y ahí entra el agua, entra el aceite, todo eso se basaría en estas pequeñas partículas que se están uniendo. Finalmente tenemos que toda reacción que se produce es, o sea, en una reacción química se produce un reordenamiento de átomos. Eso lo vamos a trabajar muy fuerte la próxima unidad. Va a ser solamente eso. Y vamos hasta cansarnos hasta entender eso. Así que no le voy a dar mayor explicación, porque la vamos a ver pronto. Así que ojo al chat. Dicho eso, y ya terminando ya la parte más expositiva de la presentación, hay algo muy entretenido aquí, que es el modelo de representación que tiene Dalton y cómo se agrupa. Estamos pensando que esto es antes de la invención del microscopio, esto es antes de la invención de la cámara, esto es antes de la invención de la luz y muchos otros aspectos, de la electricidad, aquí solo había como combustión a gas. Entonces, Dalton logró realizar un sistema de representación de esto que él llamaba átomos. No sabía qué forma tenían ni nada de eso, pero él los identificó y les dio una simbología. Entonces esto sería como la primera tabla de los elementos, la primera tabla periódica. O sea, él tenía 20 elementos distintos que él identificó. Estos símbolos son resguardo de la alquimia. No sé si ustedes conocen lo que es la alquimia. ¿Alguien conoce lo que es la alquimia? No. ¿No les suena el término alquimia? Está como de moda últimamente. Yo sí, y se puso de moda por el anime de Fullmetal Alchemist, que le van a hacer una película. Ay, ¿por qué te muteaste? No, pero sí. O sea, no se pone tan famoso solo por Fullmetal. Fullmetal es una de las razones, claramente. Pero no es la razón. Ya, entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito qué es la alquimia en base a Fullmetal, quizá. La alquimia es ciencia, pero a un nivel muy, 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 muy básico, porque eran los inicios de la ciencia. Ya, Simplificaban todo. me gusta, me gusta. Vale, El principio de la alquimia es darle un sentido a los objetos y a la naturaleza. Ver el cómo se crea una roca, por dar un ejemplo. vale, me gusta. Ya, quedémonos con esa idea. Tranquila, Jennifer. Igual puedes ponerlo en el chat y yo te voy leyendo. O creo que es como que te conectas y te desconectas. Si es así, bueno, igual lo puedes decírmelo por el chat. Ya, entonces Constanza dijo algo que es muy cierto. La alquimia históricamente existió, o sea, Full Metal Alchemist no existe como tal, porque es una fantasía, pero la alquimia sí existió como pseudociencia, no era una ciencia propiamente tal, y aquí esto es entretenido, porque se marca con creencias religiosas y con ideas que no son científicas. Me gustaría en algún momento hacer una clase de naturaleza de la ciencia y justificar por qué digo que no son ideas científicas, pero para que se hagan una idea, la alquimia es la predecesora, como la hermana pequeña, o sea, la hermana mayor en este caso, de la química. Los alquimistas, como bien decía Constanza, se preguntaban de qué estaban hechas las cosas, al igual que lo hace la química. Entonces, el estudio de la alquimia permitió desarrollar y encontrar distintos elementos, elementos que representaban con estos símbolos raros y símbolos arcanos, y fuera de eso, la alquimia, los alquimistas propiamente tal, no les gustaba compartir su conocimiento. Entonces, los libros de ellos estaban, ¿cómo se llama esto? Estaban codificados. Aparte, en ese tiempo, la Iglesia Católica no permitía las ciencias porque eso no es de Dios. Entonces se quemaban a las personas que eran alquímicas. Pero las personas que no eran quemadas eh, desarrollaron estos procesos en los cuales se lograban aislar elementos. Y los identificaron, les pusieron nombre y ahí se conoció el zinc, se conoció bueno, el hierro se conocía de antes, el oro, el cobre, todos estos metales. De estos elementos
Dalton se atreve a realizar una simbología que es la que tenemos aquí. Esto está hecho a puño y letra de Dalton. Y él hace una representación de cómo se deberían agrupar. Entonces dice que existen los compuestos simples, o sea, los compuestos binarios, los compuestos terciarios, binario con 2 diferentes, terciario con 3 átomos, y no sé si tengo la página 5. No, no la Profe tengo. Ignacio, Marcela, cuéntame. disculpe, tengo una duda. Dude, con confianza. Si usted nos dice a nosotros qué de respuesta daríamos en el significado de alquimia, ¿qué es lo que hay que decir? Porque yo no entendí mucho lo que usted está hablando mucho. Ya, ¿qué es la Si usted alquimia? nos pregunta a nosotros. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me gustaría que dijeran? ¿Qué me gustaría que dijesen? Lo que O ustedes sea, quisieran decir. porque yo no entendí mucho. Sí, no, mira, resumido, al hueso y directo, la alquimia es la predecesora de la química. ¿Qué quiere decir eso? Que viene antes de la química. Entonces, ¿quién se hizo las mismas preguntas que la química? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecho lo que podemos ver? ¿Cómo cambia la materia? ¿Cómo es que de tener un compuesto que antes era rojo, al ponerlo al fuego queda azul? Quien responde a esas preguntas es la alquimia. Y después la química toma esas preguntas y las trabaja desde el método científico. Así que eso, la quimia es la predecesora de la química. Ah, Y ya, ahí, profe, gracias. y ahí tú puedes igual entrar a escribir otras cosas, pero era lo que te decía yo, que consideraba otros factores religiosos, de la cosmología. El sentido de la alquimia eran 2: encontrar el elixir de la vida eterna y encontrar la piedra filosofal. Con la piedra filosofal ellos iban a poder romper bueno, no entremos en la alquimia porque se nos voy a dispersar. Eso sería la alquimia, la predecesora de la química, antes de trabajar con el método científico y todo eso. Vale, dicho esto, hasta aquí la parte de teoría atómica de Dalton. Recuerden, 5 postulados. Esos 5 postulados probablemente se los pregunte o les haga una pregunta de alternativa en donde les ponga 5 postulados distintos que no son estos y todo eso. La próxima clase vamos a trabajar qué postulados de estos no tienen sentido, o no tienen sentido experimental. Cuando se hicieron más experimentos, el modelo de Dalton empezó a flaquear. ¿Qué flaqueó y qué no? Al final de toda la unidad de química van a tener que ustedes poder responder cuáles de estos postulados siguen vigentes y cuáles no. O sea, otra pregunta podría ser, para que lo piensen y lo tengan en consideración durante las próximas clases, ¿qué postulados de Dalton no están vigentes actualmente? ¿Vale? Eso, para que lo tengan ahí clarísimo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran que demostrar que los átomos existen, ¿qué harían? Así como que llega una persona y usted les dice, mira, Patricio, tú estuviste en una clase de ciencias y ahora estás sacando tu primero y segundo medio, ¿cachai? Y ya hasta has tenido clase y todo eso. Y siempre he tenido dudas porque hablan de los átomos, átomos aquí, átomos allá, pero ¿cómo se pueden comprobar que los átomos existen? Si yo nunca he visto un átomo. Para mí que no existen los átomos. ¿Cómo se les ocurre que se podría comprobar? ¿Con alguna muestra de sangre, algo así? ¿Ya? ¿Por qué usarías una muestra de sangre? O sea, Es como para verificar que existen los átomos y todas esas cosas. ¿ya? ¿Podría ser una muestra de sangre? Profe, pero yo tengo entendido de que los átomos solamente existen en cosas no vivas, no como en seres vivos. ¿O estoy equivocada? Lo descubriremos en la próxima clase. Porque se supone que el átomo es la partícula más pequeña de la materia. Aquí estamos hablando de materia, de cosas no vivas. ¿Ah, sí? ¿Y de qué está hecha tú? Fernanda. Fernanda, dime por favor que no vas manejando. No, profe, voy en la micro, así que se me corta de repente. Ya menos mal, pensé que iba a ir manejando. Ya. Vamos a trabajar el concepto de materia, déjame anotarlo para que no te genere esas dudas. Pero de antecedo que nosotros también estamos hechos de materia. La definición de materia es todo lo que nos rodea, y incluyéndonos. Nosotros también estamos hechos de materia.
Y eso nos hace también estar hechos de átomos. Ya, entonces, una opción era la sangre. Una de las grandes dificultades que tiene los átomos, para entender de que existen los átomos, es que, como se plantea aquí, no se pueden ver los átomos. Tú a simple vista no ves uno. No vas por la calle y dices, oh, mira, ahí hay un átomo, qué lindo. No, no se da eso. No vas al jardín y ves átomos. No te acuestas y abres la sábana y, oh, mira, hay un átomo. No, la verdad es que no logras ver esos átomos. Entonces, ¿qué le puedes decir a esa persona? Porque siempre existe la persona que dice, no, si los átomos no existen. Y ya llevamos 200 años entendiendo que los átomos existen. De hecho, menos. Llevamos de 1905 pero de 1905 en adelante. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Primero, y esto es súper importante y es la base de esta clase, es que entiendan que no solo a través de la visión se comprueban las cosas. El criterio de ver para creer es algo que las personas o la humanidad ya purgó. Ya no es relevante ver las cosas para que estén. Nosotros sabemos que existen algunas cosas, algunas sustancias, sin poderlas ver. El mejor ejemplo de esto es el viento, el aire. Nosotros podemos decir, oye, es que yo no veo el aire. En la vida he visto el aire es transparente. Pero, mis queridos estudiantes, mis queridas estudiantas, si pueden ver efectos que tiene el aire, puedes ver, inferir a base de la razón que existe el aire. Uno de los ejemplos es los barcos a vela. Los barcos a velas, si no existiese algo invisible que los mueve, que los propulsa y curve la vela, no se podrían mover, nada curvaría las velas. Tú no puedes ver el aire, pero sí puedes ver, o en este caso razonar, de que debe haber algo que está empujando esas velas. Lo puedes comprobar haciendo experimentos. Puedes poner una hoja de papel, tranquila, y vas a ver cómo esta hoja de papel se mueve y oscila. Lo mismo pasa con las banderas flamean. ¿Por qué están flameando? Porque hay algo ahí que las mueve. Entonces, hay un experimento mental, el que vamos a hacer ahora, que es suponiendo de una extraterrestre, ¿ya? Supongamos que, vamos a imaginar, vamos a sentar en la nave de la imaginación. Supongan lo siguiente, estudiantes. Felipe, cuéntame. Hola, profe, disculpe, es que recién llegué del trabajo, entonces ando medio perdido. Ay, no. Ya, a ver. Pero le pregunto después, veo el PPT después, pues, y después si alguna duda que tenga, le pregunto a usted, pues, es interno. Vale. Sí, ahí lo vemos. Igual la clase va a ser subida, así que pueden ver de nuevo la clase, cuidar las que son importantes, preguntaré y para la lógica que va a tener esta unidad. Dicho esto, estábamos hablando de cómo comprobar que los átomos existen, porque siempre hay una persona que dice, no, si los átomos no existen. Entonces, antes de entrar al experimento que prueba que los átomos existen, hay una forma y algo que tienen que ustedes entender, que nosotros ya no necesitamos solo la razón para ver. Ay, nos quedan 2 minutos, caracoles servidos. Ya, entonces, no necesitamos solo la razón. Voy a plantear el experimento mental y lo comentamos de vuelta de los 2 minutos. Imaginemos lo siguiente. Hay un grupo de extraterrestres, en todo lo demás son exactamente igual a nosotros, pero ellos no logran ver una contraposición del blanco y del negro. No podrían ver una cebra. Tampoco pueden ver un balón de fútbol de esos clásicos, que es blanco y negro. Entonces tiene hexágonos blancos y hexágonos negros. Y un grupo de estos extraterrestres viene a conocer la Tierra, así en buena onda, así como vengo son de paz, todo eso. Y nosotros no encontramos nada mejor que llevarlos a ver a un partido de fútbol. Porque los partidos de fútbol son algo que unen a todas las personas y a la gran mayoría y les gusta ver el fútbol. Entonces, llevamos a estos extraterrestres a ver un partido de fútbol y se dan cuenta que es súper raro porque ven el partido, ellos no logran ver el balón,
y ve que hay personas corriendo de un lado para otro, como que saltan, le pegan patadas al aire. A veces hay una persona que está en el medio que toca un silbato y que ahí se paran las jugadas. A veces como que están en la mitad de la cancha y levantan las manos después desde un lado de la cancha y lanzan la pelota, o sea, lanzan algo, no saben que es una pelota, y no, tranqui. Y eso, entonces ellos no logran ver el valor. Ya vamos a esperar a que se termine la reunión y entramos aquí. Pero tienen que pensar en eso. ¿Cómo sería un partido de fútbol sin balón? Cerremos el tiro para que ingresemos de inmediato. ¿Te parece? Ya. Sí.